mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Iglesia, un abrazo especial. Dios les bendiga mucho. Un abrazo virtual, como decimos ahora. Qué manera tan rara, pero bueno, vamos a habituarnos a estas cosas, ¿no? Que ha traído la condición que estamos viviendo en nuestro país. Un abrazo virtual. Dios les bendiga muchísimo. Cambios repentinos es la palabra que Dios ha invitado a mi corazón a reflexionar. El texto lo pueden ir buscando, es Mateo capítulo 16 del versículo 13 en adelante. Si en tu casa querés buscarlo, hacelo. Mateo 16, 13, mientras que lo vas ubicando, hablemos de los cambios que ha traído esta pandemia. Yo exactamente no vivo en tu casa, entonces no sabría eh, apuntar o decir exactamente qué cambios has tenido, pero claro que este COVID-19 llegó para poder cambiar varias cosas. Y yo la verdad quiero felicitarles a todas las personas que están viendo este video porque de manera mayúscula o de manera mínima nos ha tocado reinventarnos en cosas. Los que no éramos tan tecnológicos, empezar a reposar un poco más en la tecnología, saber cómo se hace. Algunas personas buscar teléfonos que ahora tengan, que sean como de una gama un poco más alta para poder comunicarse. En tus empresas o tu trabajo aprender a hacer todo por internet. Eh, Nuevos negocios, porque así como algunos negocios se han cerrado, otros se abren, la gente se reinventa. Entonces, al final es como un mensaje de agradecimiento a Dios por la vida de ustedes que se han podido reinventar, y eso demuestra que Dios nos ha dotado de muchas capacidades. Cambios repentinos, porque sí que hemos tenido cambios en este tiempo, ¿no? Ya nada más nuestros hijos estudian desde casa, qué cosa tan extraña, pero, pero nos ha tocado adentrarnos en esto. Muchos padres de familia han regresado al colegio por lo de los cambios repentinos. Entonces no sé exactamente cuál sea tu cambio, o sea, exactamente tu cambio no sé cuál sea, pero de que te ha tocado cambiar, te ha tocado cambiar. Y de esos cambios repentinos, la palabra del Señor quiere instruirnos hoy acerca de dos posturas que la misma palabra del Señor tiene referente a los cambios repentinos, que es nuestro título para el día de hoy. Mateo capítulo 16, versículo 13, en el cual la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Viniendo el Señor Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió el Señor Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Verso 21. Desde entonces comenzó el Señor Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén para padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
Y el versículo 28, hagamos ese salto, dice Mateo 16, 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Título: cambios repentinos. Hablando de los cambios repentinos, nosotros somos en ocasiones muy malos para adaptarnos a los cambios, porque tenemos 5, 10, 15, 20, 30 o hasta 40 o 50 años haciendo las cosas de una misma manera. Y situaciones como estas algunas veces nos frustran. Hablo de situaciones como estas, como la pandemia o la emergencia que estamos viviendo. En ocasiones como que nos frustran. ¿Por qué? Porque nos están forzando a hacer cosas que no estamos, que no estamos cómodos haciendo. Porque antes usted definía qué hacía. Ahora, perdón, pero muchas veces es la pandemia la que le dice si usted puede salir a la calle o no. Antes usted salía, paraba un taxi o algún tipo de cosa. Usted se iba para donde usted quisiera, entraba al supermercado que usted quisiera, compraba los productos que usted quisiera, se movía en el tiempo que usted quisiera. Ahora el gobernante te dice cuándo puedes salir y cuándo no. O sea que la pandemia llegó como a cambiarte un poco tu zona de confort, y eso claro que frustra un poco, porque los cambios repentinos frustran. Pero la palabra del Señor muestra, referente a los cambios repentinos, dos cositas que nos pueden ayudar, y es las que vamos a puntualizar en este tiempo, ¿ok? Lo primero es que los cambios repentinos tienen que ser atacados también con una transformación de nuestra parte. Porque si antes estabas haciendo algo, cuando todo cambia, tienes que hacer algo diferente para poder sobreponerte a los cambios repentinos que traiga la vida. Si no, no lo vas a poder hacer. La primera palabra es transformación, ¿no? Entonces, la confesión me transforma. ¿Confesión de qué? Lógicamente de lo que la palabra del Señor dice para este tiempo. Mira, a forma de introducción de este punto, que es el primero, hablando de que la confesión me transforma, es necesario confesar la palabra del Señor. ¿Qué es lo que la palabra del Señor dice cuando hay tiempo de hambre? ¿Qué es lo que la palabra del Señor dice cuando hay tiempo de pestilencia? ¿Qué es lo que la palabra del Señor dice cuando hay falta de socorro, de abrigo y de vestido? ¿Qué es lo que la palabra del Señor dice para estos tiempos difíciles? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que confesar? ¿Qué es lo que usted está confesando de su boca? ¿Tristeza porque estamos en pandemia? ¿O está confesando a Cristo? ¿O está confesando a Dios? ¿O está confesando un mensaje esperanzador? No, si Dios quiere lo vamos a hacer. Sin desconocer la realidad. O sea, tu oración puede empezar diciendo, no, yo sé que esto del coronavirus está muy duro. Y al paso que va, mira que el gobierno dice que no hemos llegado ni al pico de la pandemia y esto de pronto se va a acrecentar un poco más. Pero la palabra del Señor dice, no podés estar confesando únicamente las cosas negativas. Tenés que confesar a Cristo. ¿Cómo se atacan los cambios repentinos en tu vida? Haciendo confesiones que te transforman. Lo primero es, la confesión me transforma. Mateo 16, 16 muestra una particularidad. De Mateo 16, 16 a Mateo 16, 18 hay como una transformación en Pedro. El evangelista que narra o que escribe esto es Mateo. Entonces Mateo dice que respondió Simón Pedro. Ojo a los nombres, porque hay un juego de palabras acá con los nombres, que es lo que vamos a entender, para entender cómo la confesión me puede transformar. Porque en este punto es cuando Simón se convierte en Pedro. ¿Y por qué Simón se pudo convertir en Pedro? Porque confesó a Cristo. O sea, la transformación de Pedro viene por confesar que Jesús es el Cristo. Tu transformación en esta época difícil viene por confesar que Cristo sigue teniendo el mismo poder. La palabra del Señor dice, respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió el Señor Jesús. Le dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás. Ahí le está hablando de su nombre pasado. Usted y yo tenemos un pasado y el Señor Jesús lo reconoce. Le dice, yo reconozco que tú eres Simón, hijo de Jonás. Y eres bienaventurado porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Pero aquí viene la transformación. Por Pedro haber confesado la palabra, por Pedro haber confesado que Jesús era el Cristo, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué está pasando acá? Pedro pudo cambiar su vida y Pedro pudo cambiar lo que era, porque si miramos el significado de los nombres, usted los conoce, ¿no? Simón es como un junco que se da cerca a unos riachuelos, es débil, maleable, lo lleva el agua, lo lleva el viento, es frágil, es quebradizo. Simón. Pedro, hombre de visión, roca, fuerte, estandarte. Claro que el Señor tiene que cambiarte para poderte usar, pero ¿cómo Dios te cambia? A través de confesar cosas que sean, no quiero decir positivas, aunque también entra dentro de eso, porque no se trata de una mentalidad únicamente de confesar cosas positivas. ¿Sabes de qué se trata? De confesar lo que la palabra del Señor diga para este tiempo. ¿Cambios repentinos? Sí. ¿Tenemos una emergencia? Sí. ¿Cómo podemos combatirla? A través de confesar lo que la palabra del Señor diga. Mira, nosotros no podemos predicar depresión. No lo podemos hacer. Nosotros no podemos predicar depresión, confesar que no, todo está mal. ¿Y esto cuándo? No te estoy invitando a tener como una fe ciega. Porque hay gente que desconoce la realidad. Y no, yo creo que los milagros sobrenaturales de Dios vienen cuando usted y yo reconocemos que las cosas están mal. O sea, no es pecado decir que las cosas están mal. El pecado es quedarte confesando que las cosas están mal. Entonces Simón tenía un pasado, el hombre débil. Pero cuando él confiesa algo referente al Señor Jesús, cuando él confiesa lo que decía la palabra del Señor, porque que Jesús era el Cristo estaba profetizado desde Isaías. Entonces cuando le dice, y yo como Pedro digo que tú eres Jesús, pero eres Jesús el Cristo el que nos salva, en ese momento los cambios repentinos en Pedro surtieron menos efecto porque Pedro fue transformado. La transformación viene cuando usted y yo confesamos, así sea en este tiempo difícil, que Jesús sigue siendo el Cristo. La pregunta es la siguiente: ¿qué sale de tu boca en tiempo de pandemia? ¿Frustración? ¿Depresión? ¿O sale la confesión de la palabra del Señor? En tiempo de pandemia y los cambios repentinos que está trayendo este bendito coronavirus, tiene que ser combatido únicamente con una confesión de lo que Dios puede hacer en medio de la pandemia. Y la pregunta es sencilla: ¿por qué Simón se convierte al final en Pedro? Porque confesó lo que la palabra del Señor decía. ¿Cómo vamos a poder transformar los cambios repentinos que ha presentado esta pandemia? Únicamente confesando la palabra del Señor. Deja de andar confesando depresión, deja de andar confesando cosas que no son, deja de andar confesando frustraciones y desesperos, porque en este momento Dios necesita que nosotros confesemos la palabra del Señor, que es la única que puede traer esperanza. ¿O vas a buscar esperanza en las cifras de los noticieros? Sin entrar en cosas que no nos competen mucho, pero ustedes saben que las pruebas van con 15 días de retraso. O sea que las cifras que tenemos hoy vienen 15 días atrasadas. ¿Eso es lo que te va a dar esperanza? No, porque si vos te colocas a confesar eso, vas a terminar confesando depresión y frustración. Pero ¿por qué no confesar más bien lo que la palabra del Señor dice? Porque si la Biblia que usted lee es la misma que yo leo, la palabra del Señor dice algo más o menos así. Que si nosotros tuviésemos espada de hambre, desprotección o pestilencia, el Señor se va a manifestar de una manera tan fuerte que Él va a cuidar nuestra morada. O sea, cuando la gente esté desprotegida, cuando la gente esté hambrienta, cuando la gente tenga problemas y quebrantos de salud, la palabra del Señor dice que cuando no estemos protegidos, Él nos va a cuidar. Entonces, ¿por qué así el noticiero siga reflejando unas cifras? ¿Por qué usted y yo no hacemos la tarea que tenemos que hacer, lo que Dios nos mandó a hacer? Y es poder confesar que Dios se puede seguir moviendo así las cifras en las revistas, en los periódicos virtuales, en los periódicos físicos, en los noticieros, en las cadenas televisivas y radiales, sigan diciendo que esto es un bendito desastre. No te estoy invitando a tener una fe ciega, una fe que te haga confesar cosas que no son. No, estamos reconociendo que esto todos los días está peor. Tranquilo, que yo también estoy viendo lo mismo que usted está viendo. La invitación es la siguiente: ¿por qué no confesamos que el poder de Dios es más importante sobre esta situación que estamos viviendo? Entonces, lo primero tiene que ver con que la confesión me transforma. ¿Cuándo Simón se convierte en Pedro? Cuando confesó lo que la palabra del Señor Jesús, cuando confesó, perdón, lo que la palabra de Dios decía referente al Señor Jesús. ¿Quieres
que esta realidad sea un poco transformada, colócate a confesar lo que dice la palabra del Señor, no depresión y frustración. Y lo segundo tiene que ver con que la debilidad emocional me hace retroceder. Mateo 16, 22 y 23 dice de la siguiente manera: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, o sea el Señor Jesús, volviéndose, dijo a Pedro. Tenga en cuenta que le dijo a Pedro. Aquí hay un juego de nombres. El Señor Jesús no le dijo a Simón. El Señor Jesús le dijo a Pedro, el que había tenido la revelación de que Jesús era el Cristo y que sobre esa revelación el Señor Jesucristo iba a edificar su iglesia. Cuidado con el juego de palabras y los nombres. Pero el Señor Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, no le dijo a Simón, el hombre antiguo, no, el débil, no, le dice a Pedro, a la roca, al estandarte. Le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hombre, ¿cómo se pasa de ser Pedro a Satanás? Perdón que yo me ría, pero hombre, esto hay que saberlo entender. Mira, yo siempre he dicho, al Señor Jesús toca saberlo leer y toca saberlo predicar. Es el único texto que yo recuerdo, perdón si me estoy equivocando y el dato está errado, pero es el único texto que yo recuerdo que el Señor Jesús llama a un mismo personaje de tres maneras diferentes. Lo llamó Simón, lo llamó Pedro, pero también lo llamó Satanás. O sea que lo que la palabra del Señor intenta decir acá es que fácilmente puedes pasar de Pedro a Satanás. No es un invento mío, es lo que está diciendo la palabra del Señor. Puedes pasar, mira, los cambios repentinos hay que cuidarlos tanto, porque en un momento puedes pasar de Pedro a Satanás. Puedes pasar de estar muy bien, de tener la revelación de que Jesús es el Cristo, y en un momento puedes estar trabajando en contra de la voluntad del Señor. ¿Cómo descubrimos esto? Sabiendo qué le pasó a Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? Se le movió el mundo. ¿Por qué? Porque resulta que Pedro estaba muy convencido de que el reino quizá del Señor Jesús iba a tener que ser de otra manera, que él iba a llegar pues a Roma y se iba a posesionar como el nuevo rey. Pero cuando él le dice que el mecanismo que él tiene para poder tomarse el mundo es morir en una cruz y resucitar al tercer día, a Pedro emocionalmente algo le pasó. Y la emoción le jugó tanto en contra que el Señor Jesús todos los 3 años de ministerio le dijo: recuerden, algún día yo voy a tener que morir, pero tranquilo que les dejo el Consolador, que es el Espíritu Santo. O sea, Pedro lo sabía. Pero cuando se acercó a la situación, algo emocionalmente le pasó a Pedro, porque su estabilidad, que era el Señor Jesús, el que los defendía, el que los alimentaba, el que peleaba por ellos, se le iba a ir. Y emocionalmente Pedro se ve afectado. ¿Cómo tus emociones pueden llevarte a estar incluso en contra de lo que dice la palabra del Señor? Entonces Pedro empieza a decirle: no, Señor Jesús, ¿cómo vas a ir a la cruz? O sea, Pedro, unos minutos antes, había dicho que él no era Jesús, que era Jesús el Cristo. Cristo es el que muere en la cruz, tú eres el que nos salva. Pedro sabía lo que Isaías decía que tenía que pasar con el Señor Jesús. Pero Pedro lo pudo confesar, pero no tenía esta idea muy clara en su corazón. Y cuando el Señor Jesús le dice: no, yo tengo que morirme verdaderamente, Pedro le dice: no, Señor, ¿cómo vas a morir? Y en un momento puedes pasar de ser la persona más bíblica, la persona más entregada al Señor, y cuando tus emociones no están siendo operadas de manera correcta, puedes convertirte en Satanás. ¿Cuál es el consejo que Dios te da acá? Satanás es una persona que va en contra de lo que es la voluntad y el propósito del Señor. En un solo texto bíblico, Dios puede recordarte tu pasado, Simón. Dios puede decirte que eres Pedro, una persona que tiene la revelación y que Dios va a empezar a usar, pero si no trabajas bien con tus emociones, puedes convertirte en una persona, en este texto de Satanás, puedes convertirte en una persona que vaya en contra de los propósitos del Señor. Entonces, ¿por qué no le pedimos al Señor que nos ayude a manejar nuestras tristezas y frustraciones? Porque claro que estos cambios repentinos, amados y amadas, traen frustraciones. Claro que sí. Porque así como las encuestas dicen que han disminuido los robos en algunas ciudades, que han disminuido algunos índices, también dice que la depresión ha subido en las casas.
porque los cambios repentinos, cuando no se manejan emocionalmente de forma adecuada, te chocan y te golpean. Entonces, ¿por qué no decirle, Señor, que los cambios repentinos no golpeen a través de que tú puedas trabajar con mis sentimientos y mis emociones? Pedro pasó de ser la roca y la revelación a estar en contra de lo que el Señor Jesús decía. ¿Por qué? Porque sus emociones no fueron canalizadas de manera correcta. No hay que pedirle únicamente al Señor que pase rápido lo de la pandemia, y ojalá que pase rápido. Hay que pedirle que tus emociones no sean y no se vean afectadas en este tiempo que estás en reclusión. Entonces los cambios repentinos pueden mitigarse haciendo confesiones que transformen tu entorno. Aquí la pregunta es, ¿qué estás confesando? ¿Lo que la palabra del Señor dice o la frustración que todo el mundo está confesando? Y en segundo tema, o como segundo propósito, es la debilidad emocional te hace retroceder. En un mismo texto, Pedro pasó de ser un hombre que tenía la revelación más maravillosa a ser una persona que estaba combatiendo el reino de Dios, porque le dijo no vayas a la cruz, sabiendo que ese era el propósito que él tenía. Entonces, cuida mucho tus emociones, porque únicamente estamos concentrados en seguir trabajando desde casa y está muy bien, en cómo hacemos cuando todo esto pase, cómo vamos a salir nuevamente a las calles, nos regimos por lo que dice el gobierno, pero tus emociones están siendo literalmente de frente atropelladas. Entonces hay que pedirle al Señor que tus emociones estén guardadas en su corazón, para que tus emociones sean cuidadas y no sean dañadas, porque una persona con un corazón o con unas emociones dañadas no va a poder salir de esta pandemia de muy buena manera. Entonces, que Dios te bendiga, iglesia, y hay que entender que hay que cuidar nuestras emociones, porque claro, hermanos, encerrados tendemos a explotar, explotamos más fácil, nos desquitamos con las personas que no tienen nada que ver, nos volvemos bruscos, groseros. Hay facetas de nuestras vidas que no conocíamos. ¿Y qué sacó a aflorar esto? El encierro. ¿Y es por qué? Porque tus emociones no están siendo reposadas en el Señor. Entonces lo que tenemos que hacer acá es decirle a Dios, cuida nuestros sentimientos y nuestras emociones, porque este encierro puede llegar a sacar cosas que nosotros no somos y puede llegar a convertirnos en personas que nosotros no somos y no queremos ser. Entonces, iglesia, que Dios te bendiga mucho. Un abrazo especial y oremos por nosotros, pero oremos por las personas que están más complicadas que nosotros. Porque si nosotros estamos pasando dificultades, hay gente que la está pasando peor y de esta gente no hay que olvidarse. O sea, te invito a que no seas egoísta en tu oración y únicamente orar por tu nación, ora por todas las naciones. No únicamente ores por tus problemas, ora e intercede. Y si puedes ayudar a las personas que estén en una necesidad más álgida y más alta que la tuya. Entonces, que Dios te bendiga muchísimo, que Dios cuide tu entrar y tu salir, y que Dios cuide tu casa con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, para que ojalá que este virus no pueda tocar tu casa. En el nombre de Jesús, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que Él nos mandó a hacer, que es interceder los unos por los otros y basados únicamente en su nombre. Así estemos en pandemia, Dios sigue siendo Dios. Y esta situación a Dios no lo tomó por sorpresa. Dios te bendiga y fuerte abrazo.